Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a los que lleváis ya desde las 9 de la mañana, que supongo que ya se va notando. Ya estamos terminando, esta es la última mesa prevista y como veis lleva el título de Entretenimiento Transmedia. Ahora empezaremos a entrar un poco en explicar de qué se trata todo esto, pero primero quería presentaros y de paso darles las gracias por estar hoy con nosotros. A Melanie Parejo, Partner Manager de YouTube. Melanie gestiona todas las cuentas de entretenimiento de YouTube en España y en Portugal y entre su trabajo está el de ayudar a los partners, esas figuras tan importantes de YouTube, que seguro que muchos de los que estáis aquí lo sois, para que alcancen sus máximos objetivos. También está con nosotros Iona de Macedo, que es profesora aquí en el IE y que es especialista en narrativas audiovisuales, y que seguro que nos va a contar mucho de cómo conviven hoy en día en este mundo del entretenimiento transmedia los medios tradicionales con los nuevos medios. Francisco Sierra, que es director de contenidos de A3 Media Digital y que por lo tanto investigaremos con él cómo la conversación en los medios digitales hoy en día es tan importante a la hora del momento mismo de concebir productos de entretenimiento. Y Chema Valenzuela, que tanto en su papel de consultor como periodista y con su experiencia en grandes marcas como BVA y más recientemente en Movistar Plus, le preguntaremos mucho sobre cómo estas nuevas narrativas responden a nuevos modelos de consumo de contenidos en los que prima mucho la instantaneidad y prima mucho también la personalización. Y sin más, yo voy a hacer solo una pequeña introducción para situarnos un poco en el tema que estamos debatiendo en esta mesa. Entiendo que el entretenimiento ya nos sitúa, el nombre nos sitúa en un territorio muy claro mentalmente, pero el transmedia quizá requiere un poco más de explicación. Y para esa explicación podríamos hablar de series, por ejemplo, que hoy en día son tan importantes como Juego de Tronos, como House of Cards y que tienen mucho que ver con el transmedia, pero me voy a remontar a 1999 porque es el año en el que se lanzó una película que seguro que todos conocéis, que se llama Matrix, una película que fue un gran éxito de taquilla, pero yo diría que fue un bello fracaso en lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ya aquí, con el transmedia. Cuando en ese momento lanzaron los hermanos Wachowski, sus directores, la película, ellos no estaban pensando en hacer precisamente eso, en hacer solamente una película, sino que desde el principio pensaron en lanzar un universo transmedia, un universo que se iba a extender no solo por las 3 películas que conocemos, sino también a través de cómics, a través de juegos, a través de cortos de animación, todos para configurar, como decía, un gran universo narrativo en el que además quedaba espacio para que los fans, que fueron muchos, crearan sus propios contenidos para que alimentaran esa narrativa. Ese modelo, que seguramente en ese momento las audiencias no estaban preparadas para él, de hecho lo demostraron, pero lo que desde luego no estaba preparado era la industria para entenderlo, fue importante. Luego hemos visto cómo marcas como Disney lo han explotado ya con mucho más éxito a través de franquicias como la de Marvel o más recientemente Star Wars, pero también fue importante porque marcó la definición un poco del fenómeno transmedia. Henry Jenkins, que es uno de los padres teóricos del fenómeno, le dedicó a Matrix y a este intento un artículo en su libro sobre la cultura de la convergencia, en el que explicaba cómo el transmedia permite que una narrativa que normalmente se asociaba a un solo formato, a unos determinados contenidos, se expandiera a través de múltiples opciones, cada día más, para configurar un universo mucho más rico. Y en ese universo transmedia lo que ocurre es que aquellos que consumen el contenido y que siempre van buscando ir un poco más allá, se encontraban nueva información y eran premiados con una experiencia mucho más rica del universo que a ellos les interesaba. En la mesa que tenemos hoy aquí hablaremos, ya decía, mucho seguro también de series de televisión, de HBO también como un referente a la hora de utilizar el transmedia para promocionar sus productos, y eso nos sitúa en un debate que ahora comentábamos a la entrada y que saldrá seguro, que es el que tiene que ver con las fronteras cada vez menos definidas entre lo que llamamos el canon y lo que llamamos el fandom. Y me explico. El canon es digamos, la narrativa oficial, la que tradicionalmente los productores de contenidos, las grandes majors en el cine, las productoras de contenido de ficción para televisión, pero en todos los ámbitos, en los juegos también, marcaban como la narrativa oficial. El fandom, sin embargo, es aquellos contenidos sobre ese mismo universo creados por los fans,
que ha ido creciendo en importancia. Hablaremos mucho con Melanie, con la importancia de YouTube en este proceso. Como decía, cada vez las fronteras entre lo uno y lo otro, y que tiene más o menos importancia, se han ido diluyendo. Y teniendo en cuenta que este es un foro de tendencias de comunicación de marca, obviamente la pregunta es, vale, pero ¿cómo las marcas pueden participar de todo esto y cómo puede suponer para las marcas un aliciente a la hora, hemos hablado antes de territorios y comunidades, pues a la hora de conectar en territorios en los que las marcas están con comunidades y generar engagement? Y lanzo un poco la primera. Me gustaría, por ejemplo, empezar por Melanie, que salía ahora en el comentario que hacía, y me gustaría que nos contaras un poco en tu experiencia qué papel juegan hoy en día en toda esta industria del entretenimiento aquellos usuarios, que lo de anónimos ya lo tenemos que poner entre comillas porque muchos no lo son, que tienen la posibilidad de coger un móvil, de coger una webcam y empezar a crear contenido sobre aquellas narrativas de entretenimiento que les gustan. ¿Qué papel están jugando? Pues, perdóname, David, que no te voy a mirar porque tengo que hablar. Así habla la audiencia. Claramente el papel de estos creadores, que efectivamente ya están bastante lejos de ser anónimos, es absolutamente crucial, sobre todo para una generación en particular que muchos conoceréis, viviréis o incluso formaréis parte de ella, que es esa generación que está haciendo convivir los medios tradicionales con los nuevos medios como puede ser YouTube. Por un lado tenemos a esos top creadores que ya están mirándole a la cara al resto de propuestas de contenido y que ellos solitos y solitas aglutinan un montón, millones y millones y millones de suscriptores, millones y millones de horas vistas, millones y millones de views, pero sobre todo millones y millones de personas que les animan, que les aupan y que están en una conversación con ellos como parte de la comunidad, porque realmente creo que esa es la diferencia. Yo siempre pienso que cuando uno es fan de una estrella, de no sé, pues por decir gente así más nueva como Justin Bieber o Taylor Swift o Miley Cyrus, están ahí arriba y tú estás abajo como fan, ¿no? Entonces les miras desde abajo hacia arriba. Y hay una parte de admiración lógica y de sentirte pues, que estás en otro nivel, pero que realmente aspiras a estar pues, más cerca. Con los creadores de YouTube esto no pasa. Tienen una audiencia absolutamente equivalente, pero la audiencia les ve de tú a tú, porque al final los creadores están en el móvil, igual que sus amigos, les hablan en los mismos términos que sus amigos y además con la misma frecuencia, porque en muchísimos casos es diario, el vídeo es diario. Entonces realmente ahí lo que cambia también es la comunicación, esa gran conversación. Eso por el lado de los nuevos entretenedores, si queréis, ¿no? Por el lado de los creadores. Pero por el otro lado, el lado de lo que llamamos, aunque suena a veces, a algunos no les gusta, los medios tradicionales, que ya no lo son. O sea, tenemos un montón de ejemplos de medios tradicionales que lo que han hecho ha sido no convertirse, sino directamente adaptarse a los nuevos medios y a las nuevas plataformas. Luego Paco me imagino que hablará mucho más de eso y Chema también, pero por ejemplo A3 Media me parece un gran ejemplo de adaptación y de ser capaz de hacer un marketing no tradicional, es decir, no pretendo necesariamente que la gente me busque donde estoy, sino que voy a estar donde está la gente. Y no hablo solamente de YouTube, sino de entrar en el móvil y de entrar en muchos otros sitios. Eso es un poco la frontera que estamos ahora ya pasando. Y ya por último es el poder de los creadores más anónimos en YouTube, que lo que han hecho ha sido, en muchísimos casos, evangelizar contenidos de otros a través de su pasión, de su entusiasmo y lo que llamaba David fandom, pues lo que hacen es lo que llamamos en inglés una palabra muy fea que es curation, que es la selección de contenidos, ¿no? Pues a lo mejor hacer un contenido paralelo sobre la serie Doctor Who. Tenemos muchos ejemplos de muchos contenidos, pero este es uno de ellos en los que hemos visto que la BBC finalmente ha cogido una cortinilla, unos títulos de entrada de Doctor Who hechos por fans en YouTube para no sé qué temporada, no sé si es la última o justamente la anterior. Este tipo de movimientos me parece que ponen en valor lo que están haciendo los fans por el producto, por llevárselo, por tocarlo, por hacerlo suyo, pero al hacerlo suyo lo devuelven y le dan un nuevo valor. Y el último ejemplo, ya si no me enrollo mucho, Disney, que habéis mencionado, David estaba hablando de Disney y sus franquicias. Disney, por ejemplo, con su última gran película, Frozen,
por primera vez en su historia decidió abrir el contenido a los usuarios. ¿Y qué pasó? En el caso de YouTube, que es el caso que yo conozco mejor, se inundó absolutamente la plataforma de clips de niñas cantando la canción, de animaciones en plastilina, de los mejores momentos del muñeco de nieve. ¿Cómo se llama el muñeco de nieve? Olaf. Tengo que verlo más. Pero realmente lo que pasó fue que un montón de gente hizo suya esa película, hizo suyo ese contenido, mucho más de lo que le hubiera pasado seguramente si se hubiera limitado a ir a la sala y a comprar luego el DVD, que es lo que se hacía tradicionalmente. Y Ona, insistiendo un poco en esto que apuntaba ahora Melanie, ¿cómo se han reinventado en todo lo que tú conoces los productores tradicionales de contenido para conectar con toda esta realidad diferente, tanto de la producción como del consumo de contenidos? ¿Y cómo se están reinventando o cómo se están quedando atrás? Bueno, en mi experiencia puedo hablar largo y tendido sobre los que se están quedando atrás, justamente porque el tema es que la creación de ese contenido, y es donde nos desubicamos nosotros que estamos ahí en la parte de desarrollo de proyecto, es que el desarrollo necesita el conocimiento de la audiencia, ¿no? Entonces, los medios tradicionales... Luego hablo, tranquilo. Sí. Los medios tradicionales se quedan un poquito atrás porque no tienen el profundo conocimiento de sus audiencias que pueden tener un Amazon o un YouTube, que sabe qué están mirando, qué están queriendo, qué están produciendo y qué están devolviendo al circuito, ¿no?, del entretenimiento. Entonces, eso sí, hablando desde el punto de vista del estudio, el miedo al riesgo es quizás el factor más paralizador, yo diría, y los tiempos. O sea, lo que Amazon trae a la mesa hoy, Netflix también, es no solo el conocimiento de audiencia que algunos medios tradicionales sí que tienen, que no es cierto, pero no con el dedo en la vena directo, pero también la rapidez para devolver a esta audiencia lo que quieren consumir. Eso a mí me parece fundamental. Y lo que dice Bezos, ¿no? Sorry, que él no está en el negocio de entretenimiento. Él está en el negocio de deliver, entregar, repartir zapatos, cortinas de baño y películas lo más rápido posible a una audiencia que la quiere consumir. Yo creo que esa es la clave. Y Melanie ha tocado otro tema esencial, que es la visión que tenemos de propiedad, ¿no? O sea, caminamos cada día más a una apropiación de la audiencia del contenido, y eso es súper importante. Entonces, se desubican los medios tradicionales en, no poder devolver con tanta rapidez, quizás, y también llevar en consideración demasiado elementos como el riesgo y el tiempo, y no atender a las necesidades de audiencia. Entonces, yo creo que la palabra clave es que, y hemos hablado de eso, la canción de esta mesa sería I don't want to lose control, but I think I like it. A los que no les gusta perder el control, es un poco difícil sobrevivir, creo yo, en el panorama que tenemos de ahora en adelante. Y eso es lo que más me fascina. Pues por alusiones, Paco, te quería preguntar justo precisamente esto que adelanta Iona, ¿qué papel juega el estudio de las audiencias y de la evolución de lo que van opinando las audiencias, más allá de en el momento en el que sale un producto de entretenimiento, sino cómo se desarrolla y qué conversación genera? ¿Qué papel juega todo eso a la hora de que vosotros diseñéis un producto que realmente esté pensado como transmedia hoy en día? Bueno, yo la verdad lo que creo es que si hay un ejemplo de medio tradicional que ha sabido ver la existencia de otros espacios donde se consumía producto audiovisual o donde se consumía en sí mismo entretenimiento, ha sido la televisión. Creo que en este caso concreto hemos ido buscando siempre no tanto la postura de un generador de producto televisivo, sino de un generador de contenido y de poderlo presentar en la plataforma en la que estuviera presente público que pudiera demandar ese producto o marca de A3 Media.
Yo me gustaría no confundir, a veces tenemos esa tentación a lo mejor de planteamientos de distribución o de planteamientos de plataforma como puede ser YouTube o Amazon con la presencia de los medios, porque precisamente nosotros, yo creo que somos el mayor, tenemos multichannel, unos 20 y tantos, y creo que somos los que más suscriptores tenemos dentro de YouTube, en idioma español, me parece, o algo. Sois uno de los partners, es decir, sin duda uno de los partners más importantes de... No sé si el que más, no pero... solo español, porque además es que hay una capacidad exportadora impresionante. Efectivamente. Lo que me refiero es que no hemos tenido miedo y que es verdad que el complejo de dinosaurio de todo profesional en una industria tradicional, cuando llega la tecnología y te pega la tormenta perfecta y tienes que saber definir, yo sigo haciendo lo mío y no miro a los lados, o tengo que ver que hay gente en otros sitios que está consumiendo de otra forma, entonces tendré que estar allí. Y en ese sentido, bueno, pues tuvimos, en el caso de YouTube, aprovechando que está aquí Melanie, fuimos la primera televisión en Europa privada, creo que la BBC estuvo antes que nosotros, que llegamos a un acuerdo con ellos. Hemos creado estos 20 canales multichannel, y ya no solo con un producto que es el de la propia televisión, sino buscando el propio talento de la gente de YouTube para un público joven que consume producto, género y formato YouTube. Es más, lo hemos trasladado ahora a una plataforma nuestra propia que hemos lanzado, que se llama Flusser, donde queremos tener esa experiencia de esta nueva narrativa que existe y que es muy distinta a la de televisión. Pero dicho eso, creo que somos conscientes desde que un programa o una serie se inicia de estar en el minuto 1 para definir aquel entorno de contenido digital o anillos digitales que sabemos que van a estar presentes. Y si empezamos a hablar de variables y de factores que determinan esa misma existencia o esa generación de ese contenido, son miles. Ahora mismo estaba con una compañera que está aquí presente y que estábamos hablando de Mar de Plástico, que es una de nuestras series, donde en la primera temporada hicimos uno de los, yo creo, de los más exitosos productos transmedia, donde, no sé si conocí la serie, pero bueno, se desarrollaba en Almería y eran unos asesinatos. Nosotros teníamos la visión de los personajes uno a uno en algo que trascendía lo que era la propia emisión que veía la gente en televisión, y sin embargo a esa comunidad que está muy interesada, que es fan, le aportaba pues una existencia más allá de lo que eran los 60 minutos que son una vez a la semana. Pero claro, empezamos a hablar de determinantes de qué podemos hacer, pues fundamental, el género, fundamental, qué actores tenemos, fundamental, el plan de rodaje, fundamental, pues en este caso Almería, cosa que ya te varía mucho la percepción. Entonces tienes que empezar a jugar con muchos elementos y en cada caso de intentar encontrar aquel que crees que es más acertado. Yo ahora voy a hablar de los tres, voy a hablar un poquito de mi libro, solo de tres, pero pequeñito y rápido, que son las tres series que tenemos, que son Vis a Vis, Allí abajo y La Embajada. Son tres productos totalmente distintos, cada uno tiene su producto transmedia y cada uno tiene su vida y cada uno tiene su impacto. No es fácil a veces, la sorpresa nos llega donde series thriller que son muy complejas y sin embargo el consumo o la demanda de esa comunidad de fans es mucho mayor, o en otras que te crees que es mucho más fácil. Y además no siempre es en un vídeo o es en un escenario virtual o es en una búsqueda. Yo recuerdo uno que hicimos hace ya muchos años, pero que le pongo de ejemplo porque tardamos 2 años en hacerlos, que era ¿Dónde está Yago? Era un juego de realidad alternativa en el internado y se tardó 2 años. ¿Qué ocurría? Que en aquella época había series de muchas temporadas. Te permitía saber que ese producto iba a tener una experiencia larga en el tiempo. Y a pesar de eso era muy caro. Tuvimos la suerte de que una marca, Coca-Cola, entrara a colaborar con nosotros y a través de uno de los que yo creo que es mejor guionista, que es Juan Carlos Cueto, hicimos un juego donde se mezclaba la realidad que se veía en televisión con la realidad que teníamos en Internet, con la realidad física, porque había pruebas que tenía la gente incluso que llamar a teléfonos. Es decir, funcionó de maravilla. Tuvimos 120.000 chavales semana a semana siguiéndolo. En el caso de Twitter, por ejemplo, o de las redes sociales, ha transformado tal nuestra forma de ver la televisión, que no digo que todo, porque el universo de televisión es mucho más amplio y cuando vemos que las redes arden, pero lo que son las redes, y el número de redes y sabiendo quién está y cómo está. Pero si analizas esas tendencias, te da muchos inputs que son muy sencillos y a la vez agradecidos, porque sí te permite tener una relación
te permite tener una vivencia y te permite estar desarrollando otro tipo de producto. Pero yo lo que me refiero es que a las redes sociales es otro ámbito fundamental, en donde muchísima gente ya no veis la televisión por la noche sin saber lo que está opinando otra gente, o criticándolo, o recomendándolo. Bueno, son elementos que se van intercalando en la propia esencia, en la propia narrativa de los elementos de televisión. Por eso cuando, y ya para terminar, enlazo con el principio, la industria de televisiva se ha adaptado, yo creo que en todos sus productos, desde estar en plataformas de nuevos formatos, a integrar las redes sociales, a generar productos de comunicación durante toda la semana, más allá de lo que es la emisión de esa noche. Y volviendo un poco al origen de todo esto, Chema, ¿qué crees tú que ha cambiado del lado de los consumidores de contenidos o de los tradicionalmente llamados consumidores de contenidos para que ahora estemos hablando de estas cosas y realmente todos los productores de contenidos, la tele se esté reinventando y estemos pensando en una perspectiva mucho más transmedia? Lo que ha pasado directamente es la tecnología, y es lo único que ha pasado. Yo tampoco creo que esto que ahora llamamos transmedia sea nuevo, ni que los espectadores estuvieran en otra cosa, ¿no? Sino que creo que es más bien al revés. Yo creo que venimos de una anomalía histórica a la hora de contar historias, porque las grandes historias siempre han sido universos compartidos que se han ido expandiendo, y lo que cambia es la tecnología. Igual en la Edad Media, para hacer el spin-off de una serie, había que, o sea, de un libro, en este caso, tenías que hacer una estatua, era mucho más complicado. Ahora mismo la tecnología nos permite hacerlo todo a un clic y lo tenemos en el bolsillo. Lo que nos sorprende quizá es que veníamos de una época, la segunda mitad del siglo XX, donde el foco se nos va de las manos. O sea, y el emisor adquiere muchísima importancia y muchísimo control sobre lo que hace, porque no está escuchando directamente al receptor. Entonces ese diálogo existe, todos comentábamos en los bares lo que sucedía, o jugábamos a disfrazarnos de Superman en el barrio, pero no nos veía nadie, nada más que los vecinos. Y sin embargo, con la tecnología eso crece, eso empieza a existir, eso tiene una ventana que complementa el relato principal. El momento sorpresa yo creo que viene más por parte de los creadores de contenido que descubren lo que está pasando, que por el público en sí, que ya estaba hablando de tu contenido. Otra cosa es que te llegara o no, ¿no? Y básicamente es a lo que nos tenemos que adaptar, a que podemos escuchar, a que no tenemos el control. Pero es que tampoco lo teníamos antes, no pasa nada. No sabíamos que no lo teníamos, pero había gente a la que le gustaba lo que hacíamos y gente a la que no, ¿no? Y en sus pequeños nichos de influencia influían sin duda en que las audiencias fueran mayores o peores, sin lugar a duda. Ahora eso cuenta con un modo de expandirse mucho más rápido y al alcance de casi todos, ¿no? Lo que sucede básicamente es que todos llevamos un smartphone en el bolsillo. Todo esto nos sitúa en un tema básico que apuntaba Iona, que es el tema de la propiedad del contenido. Venimos de un sistema de licencias, de apariencia de control, y hay un caso que comentábamos antes, que es el de toda la comunidad de fans de Harry Potter, que fue creciendo a medida que las novelas salían y que J.K. Rowling decía, bueno, cread contenido, cread comunidades, cread páginas en las que su narrativa, con este concepto de transmedia, crezca de manera voluntaria. ¿Qué ocurrió? Que cuando Warner en su momento empezó a lanzar las películas, aplicó automáticamente, por automatismo, su sistema de licencias. Claro, eso no funcionó, porque empezaron a mandar requisiciones legales a todos los portales que hacían chavales de 16 años que alimentaban el universo de Harry Potter, y se encontraron con un boicot a la salida de las películas bastante considerable, lo cual les obligó a dar marcha atrás y a decir, bueno, tú sigue haciendo tus cosas, no solo eso, sino que te voy a poner un poquito de pasta aquí para que las hagas mejor, porque esto alimenta. Entonces, ¿cómo veis este tema de la propiedad del contenido, que inevitablemente es básico a la hora de pensar si seguimos teniendo el control del contenido principal, y sobre todo cómo se integra el fandom en todo esto, el contenido que crean los fans? Pati. Hombre, yo creo que es fundamental, y el ejemplo que has puesto es clave en cuanto al dilema que muchas veces se vive, es decir, hasta qué punto tú tienes que proteger tus derechos en todas las plataformas en cuanto a que eres el que has invertido y tienes que tener solo el único retorno de ese producto, o sea, en el derivado, o es mejor
abrir ventanas que permitan a esos fans viralizar y aumentar la expectación y crecer la comunidad, con lo que de alguna forma me revierte por otros cauces, pero me revierte en el contenido principal, que al final es lo más interesante. Bueno, pues eso es, yo creo que es el gran dilema de la tecnología. Creo que es el gran dilema, por ejemplo, de YouTube. YouTube en sus orígenes ese era el planteamiento. ¿Me protejo a 100% o abro ventanas para que mi producto se hable, se comente? Bueno, yo creo que ese es una de las grandes todavía planteamientos que quedan por resolver de una manera más o menos científica o empírica, porque hay veces que haces ejercicios de abrir y te das cuenta de que no funcionan, y hay otras veces que lo más necesario es cerrar. Es decir, no existe una regla uniforme. Y es verdad que la tecnología ha provocado que eso que antes protegías de una manera muy controlada, ahora es imposible casi de proteger. Y da igual el sistema, si hablamos de redes o de vídeo. Bueno, yo creo que hay los tres grandes elementos que determinan todo el cambio de esta tecnología que hablabas tú, que son el desarrollo de vídeo, las redes sociales y la movilidad. Si juntas esos tres componentes, te da la transformación de todo lo que es y el crecimiento de la comunidad. Dicho eso, yo recuerdo todavía, y quiero hacer un pequeño guiño a productos transmedia que tienen un valor y que a veces no nos fijamos en ellos, pero El secreto de Puente Viejo, que es una serie que tenemos nosotros, ha lanzado ya 3 o 4 novelas que son producto transmedia, o tiene una obra de teatro que circula, que hace giras en verano. Es decir, que todavía hay formatos tan antiguos como el teatro y un libro de papel, de esto de papel, que se pasa las páginas, que funcionan. Es decir, que yo creo que transmedia son muchas cosas, pero es verdad que proteger la propiedad es cada día más complicado. Yo por alusiones. Estoy totalmente de acuerdo con este concepto. Me parece que la propiedad sigue teniendo un valor, y es verdad que estábamos antes debatiéndolo un poco. La propiedad no es que siga teniendo un valor, de hecho es que es el valor principal. La cuestión es ver hasta dónde llegamos con los derivados. A mí me parece que en YouTube lo que se ha hecho ha sido pasar de un control de la propiedad intelectual, de una protección de la propiedad intelectual a un control. La diferencia radica precisamente en que tú tienes el control, es decir, una cosa es voy a cerrarlo todo y no voy a permitir que absolutamente nadie toque lo que considero 100% mío, y otra cosa es lo que estaba apuntando Paco. Bueno, igual lo tengo que abrir, y además habrá que explorar en qué casos conviene abrir y en qué casos no, absolutamente de acuerdo, pero es verdad que hay propiedades que se prestan muchísimo. Pues el ejemplo de Frozen era uno, pero tenemos muchos más. Pues por ejemplo Joaquín Reyes en todas sus facetas y en todos sus pasos por las televisiones. Es verdad que la gente de Muchachada Nui ha hecho un producto muy, muy, muy internetero, que si cierras es posible que te penalice. O sea, hay que tener en cuenta esas cosas. Lo bueno es que la tecnología, de nuevo, te permite pues decidir hasta dónde. Por ejemplo, los grandes productores de cine en España, en general, no digo nadie en particular, pero las grandes asociaciones, ¿qué hacían antes? Pues bloqueaban cualquier atisbo de película que hubiera en la red, lógicamente, ¿no? Ahora, ¿qué hacen? En YouTube lo que hacen es que modulan eso. Es decir, si el clip que he encontrado que coincide con mi película es, por ejemplo, inferior a 3 minutos, lo voy a dejar. Si es superior, ahí lo voy a bloquear, porque no me interesa que haya contenidos más largos de mi película. Pero el tráiler, el mejor momento, el homenaje a Chuslan Preave, esto no es que no lo quiera bloquear, es que lo quiero, lo necesito, quiero que hablen de mi libro, ¿no? Entonces creo que efectivamente al final de lo que se trata es de un control y de poder tener la tecnología que te permita ese control. Y ahí yo creo que el problema está en que vamos hacia un modelo, o deberíamos tener un modelo flexible, que como decía Paco, el propio que tiene la llave vaya abriendo y cerrando en función de sus intereses, porque al final sí que es verdad que con todo esto del fandom y tal se tiende a casi olvidarnos de que hay un creador que al final es el que nos da que hablar, y es lo fundamental. O sea, si este señor no genera esta historia, estaríamos hablando de otra cosa. No hay fandom. No hay fandom. No hay fandom en otro sitio. Esa parte hay que protegerla, y la receta estándar de cojo este contrato, este modelo de copyright y lo aplico, no funciona para todos los productos igual, y dentro del mismo formato. Ya no es una cuestión de formatos, porque antes pensábamos mucho en formato, ¿no? Ahora es de cómo quiero que mi historia se expanda, cómo quiero que mi historia fluctúe entre un soporte u otro, qué quiero que hagan y que no hagan, qué voy a coger yo también de ahí,
porque también se produce el proceso a la inversa. Hay veces que la autoría viene desde el fandom y se puede integrar en el canon, como lo habéis llamado. Aquí hay que tomar una decisión de copyright casi propia por parte del productor y no estamos acostumbrados a un modelo tan flexible, sino al revés, estamos acostumbrados... Nuestras leyes no reconocen. nos habilitan a hacer eso, justamente, ¿no? Otro de los temas básicos que salía es el tema del tiempo y de la gestión de los proyectos. Seguimos en el lado del productor de contenidos, pero pensemos, estábamos muy acostumbrados a paquetizar un producto, incluso en el transmedia todavía hay muchos que están acostumbrados a paquetizarlo con una estructura y decir, ahora esto va a un juego, esto va a una serie. ¿Cómo se gestiona un proyecto en el que ya no puedes paquetizar tan claramente, sino que tienes que escuchar constantemente y trabajar sobre una narrativa fluida que a lo mejor empezó por un lado y termina por otro completamente diferente porque la conversación lo modifica? ¿Para quién es? A quien queráis. No, coincido totalmente. Mira, hace unos años, hace 3 o 4 años, las aplicaciones estas de doble ventana, nosotros lanzamos una que se llama A3 Media Conecta, donde ofrecíamos un contenido añadido sincronizado con la propia emisión de televisión, donde permitías la interactividad. Y era uno de los más avanzados, estaba 2 o 3 televisiones en Europa, 2 o 3 proyectos en Estados Unidos, y lo lanzamos con un éxito desigual y además haciendo el error-fracaso y hasta que conseguías un pequeño éxito y decías, hombre, a esto me lo apunto. Y te dabas cuenta de que no todo servía para todos los géneros, ni todo servía para los mismos programas, ni servía para los mismos horarios, ni servía para el mismo público. Hasta el punto de que esas aplicaciones al final fueron cansando incluso al usuario, fueron perdiendo el efecto sorpresa y volvieron ellos a su segunda ventana tradicional, que en este caso han sido las redes sociales, especialmente Twitter, aunque todos sabemos que existe el dorado, que es WhatsApp, pero no podemos entrar ni medirlo ni saber lo que se está hablando ahí, aunque todos tenemos la constancia de que es donde se producen los mayores flujos de conversación. Pero nos dimos cuenta de que si tú hacías un contenido transmedia para doble ventana a una serie como Gran Hotel, pues tenía un componente que era, bueno, en los primeros capítulos con cierto interés, veías un poco los picos al arrancar, bueno, tenías que esperar el corte de publicidad y al final un poquito, pero semana a semana iba perdiendo interés. No ocurría lo mismo cuando es un producto talent, por ejemplo, y sigo citando por no hablar de la competencia, un Top Chef, donde es muy distinto, es decir, estás viviendo una serie de pruebas de competición donde puedes preguntar al espectador qué te ha parecido qué te ha parecido este plato. Hay otro tipo de interactividad. Nosotros no tenemos mucho producto reality, como sabéis todos, pero que es quizá el género más ad hoc para este tipo de productos. Pero dicho todo esto, al final te dabas cuenta que tenías que integrar las propias redes, que eran donde estaba esa conversación. Es decir, que tú empezabas por un camino y la propia experiencia te iba diseñando que al final, bueno, pues las series las vamos a ir dejando solamente aquellas que tenían fenómeno fans. Si tenía a Mario Casas seguro que sí, porque eso siempre funcionaba, pero si no, vamos a dejarlo, vamos a ir, pues otro tipo de producto, talent. Yo creo que es un poco la experiencia y por eso, fijaros que ahora casi nadie lo hace, estás casi lanzando ese producto ya en las propias redes abiertas a todo el público. Yo creo que, bueno, es la propia experiencia, no hay marcada una regla, como decíamos antes, y muchas veces tú intentas por intuición y cuando ves que te funciona, pues dices, pues algo tengo que hacer. Si en Twitter además es el gran referente en cuanto a comentarios con la televisión, es la gran red social en tiempo directo, pues por ejemplo nosotros utilizamos mucho o hablamos mucho con los grandes tuiteros. Es otro elemento de poder decir, si yo tengo a tuiteros que son seguidos por mucha gente y que además le dan un toque de humor y le dan un toque de, incluso a veces acuden, que yo cuando veo algunos tuiteros que nos publican digo, pues estos arriba se van a poner nerviosos, pero estás en un lenguaje de otra plataforma y estás en otro lenguaje y al día siguiente te transforma en la web en un comentario y le da otra visión. Pues estoy intentando acercar públicos con otro lenguaje de otras plataformas a ese producto de televisión que me interesa. Has tocado en una cosa muy importante que Melanie también habló y que es una de mis preocupaciones estando del lado de generar historias, ¿no? Es justamente la idea de control, lo que los de arriba van a pensar. Bueno, eso, o las marcas eso también. Eso ocurre en todas las profesiones y en todos los sectores. O las marcas. Yo me acuerdo, una de las experiencias más positivas que he tenido con una marca en un contenido que he producido, es un largometraje, esa cosa que casi nadie hace más. Mi último largometraje en el 2014, una marca de alcohol
nos ha dado un montón de dinero y no me pedía que pusiera su botella en la película. Yo decía, pero yo la pongo porque es muy guapa su botella. De hecho, el director de arte, la película se rodó en Brasil, pero el director de arte es español, el director de arte de Pedro Almodóvar, Anchón Gómez. A él le encantaba la botella. Y la marca decía, no, no hace falta, no hace falta. Ellos querían vender caipirinha, una bebida que entró en los menús internacionales ahí, ¿no? Y ellos son líderes en el mercado internacional de venta de esa bebida. Entonces a ellos les daba igual promocionar la botella o la marca, les importaba promocionar la experiencia de beber una caipirinha en la mano del actor que estaba ahí. Y eso me pareció de una inteligencia tan diametralmente opuesta a mis experiencias anteriores con marcas mucho más establecidas del manual, y no voy a citar nombres aquí, del manual de do's and don'ts, ¿no? Lo que puedes hacer con ese producto y lo que no puedes hacer. O sea, lo que los de arriba van a pensar es una noción, el control, ¿no? Y el creador que estabas diciendo, deja que yo sé hacerlo. Pues yo creo que esa es parte de la grandeza, cuando los de arriba son los primeros que animan a generar esos espacios nuevos, sabiendo que a veces algún disparo va a ir contra ti, contra tu producto, pero entiendes que los lenguajes son distintos y que los comportamientos, los usos y los hábitos son distintos y que se están transformando. Y yo creo que esa es un poco la fortaleza que tenemos en esta industria, un poco. Sí, totalmente. Es mucho más humano, ¿no? Pensar que el cliente no es algo monolítico. Sí. Que te siga donde vayas y siempre opinan todos lo mismo, y un bloque lo mismo. Porque hasta ahora es el problema que había, ¿no? Y con la ficción pasa una cosa que trasciende los targets. Y tienes un feedback uno a uno de distintos targets. Ya no vas a ese tipo de público que es chavales de 17 a 23 y ya les pones a todos el mismo traje y vas a por ellos que no existen porque todos lo llevan el mismo traje. Ahora ves la diversidad y esa diversidad la escuchas. O sea, tenemos que aceptar que todo el mundo piensa, que no todo el mundo encaja en nuestros esquemas mentales cuando hacemos algo y que un contenido, además, como es la ficción, puede trascender incluso los cajones tradicionales que tenemos en nuestra cabeza cuando somos una empresa grande, ¿no? Sino que la gente, hay público para todo, le gusta de todo, ¿no? Y no están siempre donde tú crees. No, y no solamente lo escuchas, sino que ahora mismo en la industria de la televisión sabéis que es a las 8 de la mañana cuando publica Kantar y es cuando todo el mundo se pone firme, mira minuto a minuto, perfil, segmento, curvas, arrastres, todo. Pero ahora estamos con medición en tiempo real de Twitter, entre Kantar y Instar Social. Yo sé en un minuto lo que están hablando los tuiteros de supervivientes de allí abajo o de, no sé, o el Ministerio del Tiempo. Y además no es solamente que te da un dato, sino además te da un sentimiento y además te está diciendo que puedes bajar uno a uno a ver quién está moviendo y qué se mueve. Es decir, bueno, es verdad y por eso vuelvo, nunca transformamos ni hay relaciones entre el universo de televisión y el universo de redes, pero sí no hay mejor palabra expresada que la de tendencias. O sea, esas tendencias tienes que estar viviéndolas y ahí sí que estás escuchando en tiempo real todo. Oye, y uniendo con este tema del control, precisamente, que decíamos, ¿qué papel juegan hoy en día las marcas, y vayamos en concreto también aquí a España, que vienen de un sistema o de un modelo publicitario muy diferente, en el que, como decíamos, hay un control total de lo que quiere sacar y dónde lo quiere sacar, muy basado en esas audiencias que hoy en día tenemos que valorar si son tan válidas como lo eran? ¿Y qué papel deberían jugar en todo este proceso? ¿O podrían jugar si quisieran? Las marcas están viviendo su propia revolución, claramente, interna en muchos casos, pero también externa. Desde luego, en nuestro caso, cuando vemos marcas que se acercan a creadores, bien directamente, bien a través de sus networks, lo que estamos viendo es un diálogo bastante enriquecedor en el que se están ajustando mucho los roles de cada uno. Antes la marca se acercaba al producto, lo patrocinaba o, en fin, había unas relaciones muy
pues eso, one size fits all, ¿no? O sea, que muy estándar de esta es mi proposición y esto es lo que quiero que hagas. En el caso de los creadores, sobre todo esos que yo os decía que ya no son como Justin Bieber, sino que son igual de grandes o mayores, pero que tienen ese nivel de empatía tan brutal, viven para sus comunidades, viven para sus audiencias y no van a hacer demasiadas concesiones, porque enseguida la audiencia, lo estamos viendo, les dice, ay, te has vendido, has ensuciado el contenido y tal. Luego también es verdad que hay que hacer entender a esa audiencia que las marcas son absolutamente cruciales para ayudar a esos creadores a crear cada vez mejor contenido. Pero lo que me gustaba, y cada vez lo estoy oyendo más en los creadores, es que decían, mira, a la marca, dime lo que quieres conseguir. Dime cuál es el fin. Empezamos esta historia por el final. Dime cómo quieres acabar esta relación. Necesito que se activen no sé cuántas personas en este servicio, quiero vender más, quiero que la gente conozca esta cosa nueva. Dime qué y yo te diré cómo. O sea, ya no estamos en ese punto de guión y de tal. Luego, evidentemente, hay un ping-pong con las agencias, etcétera, porque claro, luego hay que ajustarlo, ¿no? Pero luego están los de arriba siempre. Pero efectivamente es muy interesante que los de arriba abran un poco, también en las marcas, que abran un poco este terreno de juego, porque en el caso de los creadores más grandes de YouTube, estamos viendo que así es como ellos van a hacer llegar ese mensaje, y a veces ni siquiera hace falta que enseñen el producto, ¿no? Como la caipiriña. Realmente, pues no sé, tenemos un montón de ejemplos, pero el Rubius, por citar uno especialmente notorio, seguramente que ahora mismo está haciendo otra campaña, pero hace una semana hizo una campaña de Volkswagen que no sé si habéis visto o si habéis percibido que era de Volkswagen, pero era una especie de cámara oculta con otro creador, él haciéndose el divo total, y todo pasaba en el interior de un coche que se veía divinamente el coche. Pero realmente la acción pues era muy tranquila, muy natural. Y así, y luego no había un link al configurador de coche, sino que simplemente quedaba ahí, era eso lo que quería la marca. Entonces me parece que ese es uno de los grandes cambios que estamos viendo. Yo iría un paso más allá. Yo creo que lo que necesitan las marcas es integrarse en esta fiesta directamente, ¿vale? Porque, ¿qué sucede? Vivimos en un mundo cada vez más mediático, o sea, vivimos todos pendientes de pantallas, papel, teatro, pero vivimos recibiendo impactos continuamente. Y nos integramos en los universos que nos gustan, que normalmente se construyen a partir de la ficción, del deporte y poquito más. Las marcas también son una historia en sí mismas. Lo que pasa es que las contamos fatal, pero fatal. Se vive más pensando en el corto plazo de la nota de prensa y qué hago con la siguiente presentación de resultados, y no nos damos cuenta de que la marca tiene una historia de contar que probablemente pueda ser tan apasionante como muchas de las que generan universos amplios en cualquier soporte, y que lo primero que tienen que hacer es eso, o sea, ver cuál es su historia, cómo la quieren contar, y luego contar con un montón de partners, pero trabajando con ellos de otro modo. Evidentemente una marca no tiene la estructura ni la capacidad de producción ni de distribución que puede tener una tele grande, que puede tener una plataforma de distribución grande. Evidentemente, necesitará asociarse de otro modo a esos partners a los que hasta ahora solo les compraba un espacio y un formato determinado, para generar su propio universo, que va a fidelizar muchísimo más al cliente y le va a permitir no controlar, porque el control, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? No es así, no funciona como pensábamos, pero sí influir en la gente que está metida dentro de tu historia. Igual que influye George R.R. Martin en los que siguen Juego de Tronos, ¿no? Y el problema que podemos detectar, ¿pensáis que viene más en el lado de las marcas ahora mismo, de problemas estructurales, un poco el quién se ocupa de esto, ya no solo en el lado de cómo nos integramos en ficciones que lanzan productores de contenido, sino, como decía Chema, en el propio entretenimiento transmedia que pueden crear las marcas como productores de contenidos? ¿Es estructural? ¿Es por temas de riesgo? ¿Es por temas de desconocimiento? No sé, yo creo que las marcas están presentes y saben muy bien lo que quieren. Y lo que ocurre a veces es que, bueno, pues la propia realidad te va delimitando. No lo mismo que tú vayas buscando cobertura que vayas buscando atributos. Si tú intentas hacer un producto de contenido en televisión, pues es muy complejo que te garantice presupuestariamente lo que vas a hacer para tener una calidad
que desde el área de programación digan que puede ser, a pesar de que es un contenido de marca. Y si además entras en el conflicto de que si esa marca tiene presupuestado determinado plan y que esto va a quitar eso que estaba previsto de esa planificación, o esa más. Este es un poco el gran dilema en la televisión. En la televisión, primero, tienes que tener calidad para que pueda ser emitido, y segundo, tienes que garantizarle a la marca el retorno de impacto que va a tener. Pero dicho eso, lo mejor es que vaya con un plan de medios, pero que no sea del que ya estaba previsto, sino que sea más. Bueno, ahí ya empezamos con estos primeros dilemas que confluyen. Es verdad que si tú empiezas a delimitar lo que quiero y cómo lo quiero, a lo mejor no es la televisión el producto ideal, y a lo mejor nosotros tenemos ahora mismo 3 o 4 vivas en Fluxer y en web, mezclando redes y mezclando formato de vídeo, desde un producto como la cerveza de Esperado, que estamos con el Strength Cities, donde han visto que es un público muy juvenil y que, bueno, se sienten ahí compenetrados, y ha sido factible. Estamos más de 60 proyectos trabajando. Pero la realidad muchas veces es buscar ese equilibrio entre que todas las partes sean ganadoras y que además no sea un producto devaluado por la propia presencia. Muchas veces hemos hecho productos o cosas parecidas. Yo recuerdo una serie online que hicimos con los mejores actores y directores, y era del BBVA, y no aparecía, solamente en uno de los capítulos aparecía la castellana en la torre del BBVA, era la única presencia. Pero en el fondo era una historia sobre el ayuda de los gestores a las pymes, en la trama en sí, es decir, que estaban de alguna forma potenciando, y en paralelo ellos sí hacían una campaña, pero que no se relacionaba con esto. Yo creo que es difícil, pero sí es verdad que hay nuevos formatos y nueva gente. La gente, los youtubers, tienen un público, y si tú estás definiendo cuál es el objetivo de esa campaña, de ese producto, en determinado plazo de tiempo, es un impacto bestial, que a lo mejor es mucho más que el de que puedas conseguir la tele, que va a quedar diluido en un gran público, o que ni siquiera va a tener la repercusión para poder salir. No, hay un cambio mental que tiene que ver un poco con eso, tal y como lo explicabas, tal cual, y es dejar de pensar en campañas. O sea, porque ahora mismo hay presupuestos organizados en función de campañas, pero tal cual. Tenemos la temporada de ahora, porque nuestro producto sale mejor en primavera. No, pero yo no estoy hablando de contra no. que quede claro No, para todo el mundo. Al revés. Yo me refiero a la narrativa, no al soporte. O sea, una cosa es que sigas haciendo tus campañas, y otra cosa es que pienses en tus campañas como un tiro momentáneo para contar una historia que nace y muere en ese mes que tengo un pico. Igual hay que traducir todo eso en una narrativa más grande, o sea, envolverlo en un paraguas más amplio, que con esos mismos soportes te pueda permitir contar tu historia, o sea, que no nazca y muera rápido, o sea, que también sucede mucho. O sea, empezar a pensar de otro modo cómo cuentas la historia, más que el cómo, el guión. Hay varios temas aquí, es curioso, ¿no? Porque las fronteras se borran del tipo de ficción que se hace, de quién lo consume y quién se apropia de ello, y también las fronteras geográficas. O sea, hoy uno piensa que se está produciendo un producto para, tú mismo has dicho, ¿no? Estáis presentes en todo el mundo de habla hispana. Sí. Entonces, eso es una frontera que me lleva a Patagonia, a Machu Picchu, a muchos sitios, ¿no? Pero, sin embargo, la creación se hace también, predominantemente todavía, con una visión local, ¿no? Quiero instigar aquí un poco el pensamiento de la expansión de fronteras. Uno de los grandes problemas que tiene Europa hoy con términos legislativos de expansión de contenidos es el geoblocking, por ejemplo, ¿no? Que los franceses o los alemanes están ahí. Es que yo creo que una de las ventajas que es verdad que no acabamos de desarrollar es la lengua que tenemos, y el tener 20 y tantos países. Nosotros ahora mismo tenemos 3 canales internacionales que estamos emitiendo en 22 países, y es una fuerza. Es verdad que cuando lo trasladas al mundo publicitario, esos 22 países se transforman en 22 mercados y ya no es lo mismo, y cada uno tiene su mundo. Pero yo recuerdo una conversación con la gente de Apple hace muchos años, cuando venían a buscar formatos. Fijaros si es hace años, que estábamos nosotros con Aquí no hay quien viva, o sea, que era nuestro producto estrella, habían oído hablar de él y arrasaba y tal, y el tío nos contaba en un italiano las dificultades que tenía en Europa. Dice, porque no tiene nada que ver con el producto del policía alemán, con la serie de la familia francesa y con la inglesa. Sin embargo, yo traigo House
y en los 5 países tengo mi público. Bueno, nosotros tenemos la ventaja del español y es verdad que tenemos que desarrollarla más y yo creo que se está haciendo. Yo creo ahora mismo, por ejemplo, nuestras series funcionan en toda América. Es más, no solamente ya en América, afortunadamente estamos en una racha en la afición en la que el trabajo que están haciendo yo creo las productoras españolas en ficción es ahora mismo a máximo nivel europeo y la prueba es cómo se están comprando y adaptando todos los formatos. Ahora mismo estaba viendo Gran Hotel en Egipto, o sea que ya es todos los formatos diariamente están siendo adaptados. Pero es verdad que el geobloqueo es algo que va implícito, que los derechos cuando tú compras y estás emitiendo tienes tal cantidad de limitaciones que te bloquean y no solamente eso, sino los problemas Champion, por poneros un ejemplo. Podríamos hacer muchas cosas, pero el geobloqueo que te obliga en determinados momentos no te garantiza la inversión de lo que vas a hacer. Entonces, cuando te traen el ejemplo de la NBA y de la ESPN, dices, joder, ¿cómo mola esto? Pero claro, son 300 millones y además es un producto que sale incluso de ese mercado. Entonces, bueno, pues tenemos que jugar con ese equilibrio y más en una empresa que busca la rentabilidad. Es decir, tienes que saber jugar hasta dónde llegas y siempre con un criterio de rentabilidad detrás. Si os parece, vamos a pasar a las preguntas del público. Quien tenga una pregunta, le pasamos un micrófono. Por aquí. Hola, justamente un poco con lo que decía Iona con relación a la parte de geolocalización. Yo veo mucho en YouTube y mucho con el tema de Antena 3 que muchas veces pasa que los contenidos se bloquean para ciertas regiones y no los contenidos, yo te digo, de producciones propias, no necesariamente tiene que ser el contenido generado por otras, como tú dices, del básquet o la Champions o distintas cosas, pero ¿cómo ustedes asesoran a las marcas para que de alguna forma esto no se haga? Porque obviamente, lo que decíamos, somos ciudadanos del mundo, tenemos mucho conocimiento, viajamos todo el tiempo para algún lado, pero los contenidos, a la final, cuando tú los quieres ver, están bloqueados para un país, o están las marcas incluso, porque tú tienes, lo que decías, tienes influencers de gente de Twitter, por ejemplo, que está muy metida con las redes y con todo el mundo y que es muy influyente en América Latina, pero probablemente ustedes no están considerándolos a ellos especialmente, o sea, como decía Iona, un poco muchas veces está pensado el contenido para el país, en este caso España, pero no solamente el contenido, sino la difusión, y ahí es donde no entiendo por qué hay estos bloqueos a países o por qué a veces no tratan de buscar un poquito más allá de las fronteras en cuanto a los influencers. Mira, por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos 3 canales ahora internacionales, que es Antena 3 Internacional, A3 Series y Hola, que es un proyecto en Estados Unidos con la revista Hola. En los 3 casos estamos emitiendo contenido generado y producido. Luego, la mayoría son por plataformas, sea de cable o digital. Luego estás vendiendo un producto ya más o menos de pago. Pero voy más allá, porque hay un desarrollo y estamos hablando de que cada vez gustan más los formatos de manera internacional, son más globales. Es decir, si nosotros tenemos El secreto de Puente Viejo y El secreto de Puente Viejo es demandado por otros mercados, lo normal es que tú bloquees el tuyo para que ese público, o esa empresa o esa productora o esa cadena que ha comprado Tu secreto de Puente Viejo, bueno, pues tenga de alguna forma cerrado para que su propio público consuma el suyo y no tenga la opción de venirse. Ahora mismo te puedo decir, El secreto de Puente Viejo es una de las series más vistas en Italia, además en Mediaset, para que lo sepáis. Es decir, tú tienes que ir delimitando. Si nosotros vendíamos Gran Hotel y nos lo compra, bueno, Vis a Vis, lo ha comprado Channel 4 y lo está emitiendo ya, tienes que tener geobloqueado también. Es decir, al final es cierto el proceso de globalización, pero también es cierto que los formatos se siguen vendiendo por mercados nacionales y entonces tienes que protegerlos de alguna forma. Pues es ahí también donde, de la misma manera que la propiedad intelectual, el concepto de propiedad intelectual, que es del siglo XIX, XVIII, tiene que ser actualizado. Yo creo que la cuestión de territorios, que era uno de los temas que se ha discutido aquí hoy, también tiene que ser desafiado de alguna manera. La ley no permite la convivencia de contenidos a través de fronteras todavía, pero yo creo que esa es una cuestión de tiempo. El geobloqueo tiene sus días contados. Yo creo que lo que permite la tecnología es que si antes Juego de Tronos tardaba 2 años en llegar a España, claro, ahora lo tienes al día siguiente. Claro. Y nos ha obligado a transformar todas las ventanas de emisión, porque claro, no es lo mismo, antes las televisiones compraban series extranjeras de ficción para el verano. La primera
Ahora tú no puedes esperar al verano porque los fans lo han visto, como digo yo, por lo civil o por lo criminal. Te lo ven de todas las formas. Entonces, o te entran por una plataforma de pago o te han entrado por lo criminal. Entonces, cuando tú vas a exhibir y sacas tu Juego de Tronos en abierto, es que dices, bueno, eso, vas con la segunda todavía. Si yo ya voy por la sexta y vi el de Estados Unidos de ayer. Entonces, y más en un producto fan. Yo recuerdo Glee, que Glee fue una gran apuesta nuestra porque sabíamos que tenía un pedazo de mercado de fans y tal, pero se emitió para julio. Bueno, pues ese público fan ya lo había visto, no tienes opción. Ahí los tiempos son importantes, porque se genera, lo hablábamos antes fuera, una experiencia compartida mucho más grande, que es como que en algunos títulos es como quien ve el fútbol. En el caso de Juego de Tronos es clarísimo. Si tú no lo haces en tiempo y forma, el seguidor, su vida no tiene sentido para el miércoles. O sea, esto se ha estrenado el domingo al lunes. No puede hablar con nadie. No. En las redes. Tiene que ser... Spoiler. Claro. Tienes que ofrecerlo en tiempo y forma, que es al final también lo que hace grande esa experiencia. Si no, se perdería muchísimo, ¿no? Y hay que jugar mucho con eso. Los mercados son distintos, pero hay ritmos en algunos títulos que se van equilibrando. Igual con otros no sucede, porque también hay que tener en cuenta, y aquí la parte de las marcas también es importante, que las peculiaridades culturales a veces hacen que algo tenga que ser para un entorno y solo para un entorno, y no pasa nada, no es grave, ¿no? Sí. Pero sí que hay otros niveles en los que estamos hablando de que son prácticamente como retransmisiones deportivas. Sí, pero además es que se da la circunstancia que la tecnología genera dos fenómenos. Este de la inmediatez, necesito verlo ya, y el contrario. Esto lo puedo ver, que es el diferido, el consumo en diferido, que es el que está cambiando también y nos está afectando en muchas formas. Nosotros hasta el punto de... Cantar ya te está midiendo el diferido en el día, el diferido +1, +3 y +7 días, y te das cuenta de que cada vez está creciendo más. Y eso acabará determinando, ahora que habléis del mundo de marcas, pues muchos modelos que están vigentes. ¿Hasta qué punto tendrá influencia el corte publicidad o la franja horaria? Yo no sé cuándo, si he grabado... Juego de Tronos, ¿cuándo lo voy a ver? Lo voy a ver un sábado, un domingo, por la mañana, por la tarde. Es decir, esos conceptos que en el mundo de la publicidad han sido muy importantes, posición en el corte, posición no sé cuántos, franja horaria, está cambiando. La tecnología está cambiando. Creo que, afortunadamente, nosotros lo que estamos haciendo en las televisiones es dar toda esa variedad. Y yo creo que ahora mismo llega la televisión inteligente, que además ese sí que es de verdad nuestro terremoto, porque por primera vez, digamos, Internet entra en el cacharro metálico nuestro. Hasta ahora entraba en el PC o en la tableta, pero ahora entra en nuestro cacharro. Y ahí es consumo alternativo. Entonces tienes que buscar fórmulas de decir, oye, tengo que estar... Porque si no voy a estar yo, van a entrar otros actores que no son de la industria televisiva y que tienen mucho producto audiovisual y muy bueno y con gente que sabe consumirlo. Entonces tengo que tener yo todo mi planteamiento, no solamente en emisión lineal, sino también en emisión de vídeo bajo demanda. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, buenas. Yo un par de cuestiones sobre varios conceptos que han aparecido a lo largo de la mañana. Una es el tema de la doble pantalla y la televisión a la carta. Quiero saber un poquito el futuro de esto, ¿cómo lo veis? Sobre todo vinculado al marketing digital, que yo creo que no se ha hablado mucho de ello, pero que es importante en el caso de YouTube, y teniendo en cuenta pues, que, por ejemplo, en Antena 3, cuando se accede a contenido a la carta, pues sí hay publicidad, ¿no? ¿Eso qué reporte tiene actualmente para las grandes cadenas, digamos? Y luego otro concepto que era el de los millennials, que a mi entender, y no sé si estaréis de acuerdo o no, puede ser el gran reto para vosotros, porque yo, por ejemplo, trabajo en una empresa financiera y a mí mi jefe siempre me está diciendo, ya, pero es que mi hijo, que tiene 17 años, esto no lo entiende, eso lo tenemos que hacer comprender también a mi hijo. Entonces, bueno, es por saber si también nos pasas a vosotros. Yo con los millennials soy muy crítico. Me parece que no existen. Pero si tú eres millennial. Sí. Chema, eres Hay millennial. milenios de 50 existen, años y hay milenios existen, de pero 14. a ver si lo explico. El modo de llegarles al final es tan fácil o tan difícil, sobre todo tan difícil, como a cualquier otro. ¿Qué les gusta? Pues les gusta lo que nos gustaba a nosotros en otra época, con formatos absolutamente disparatados que nosotros no entendemos, ¿vale? Pero en el fondo la narrativa de fondo es la misma. O sea, lo que no tenemos que perder de vista es que la gente quiere pasárselo bien, quiere entretenerse, a todos más o menos, en el fondo, los mismos temas nos gustan. Eso sí, hay que prepararse para otros formatos.
formatos que nosotros que hemos visto todo súper bien editadito y muy bien iluminado y bien hecho, nos chirrían. Pero oye, es lo que hay. Lo único que hay que hacer es fijarse en cómo lo hacen y ver cómo puedes contar algo ahí. Yo he ido por otro método. Yo tengo tres hijos, uno de 19, otro de 16 y 13, y los tengo desde pequeñito de tester. O sea, no lo saben, pero están todo el día currando. Y es verdad. Yo también. Y no se dan cuenta, y muchas veces este es un planteamiento cuando decimos, son todos, les encantan los youtubers. Pues no, les encantan algunos youtubers. Sí, claro. Unos sí y otros no. ¿Les encantan las redes? Pues no. Mira, el mayor abandona, y todos, en masa, determinadas redes, y están presentes en otras redes. Y cómo van fluyendo. Y no, ahora el mensaje es este. Es decir, yo creo que sí, que son públicos distintos y formatos distintos. Es decir, ahora mismo solamente tenéis que coger un chaval y preguntarle por Snapchat. Hemos conseguido, bueno, nosotros no, porque ni siquiera lo tienen abierto todavía. ¿Ha conseguido alguna televisión en Estados Unidos hacer algo interesante todavía en Snapchat? ¿Y llevan ahí intentándolo por todas partes? No, pero no me refiero al formato. El formato evidentemente cambia, o sea, absolutamente. Estar en otro sitio y haciendo otra cosa. Pero en cuanto a las preocupaciones, no dejan de ser las mismas. O sea, no, pero sí es lo mismo la familia unida que veía la tele junta, a luego la familia, cada uno tenía su tele, a la familia que solamente he visto bajo demanda y lo veo cuando quiero, o la familia que está ahora y están los cuatro, cada uno con sus amigotes o sus redes hablando. Es decir, que yo creo que sí se transforma mucho. Y luego hay cosas, también hay ciertos mitos, por ejemplo, que afectan bastante a la tele. O sea, se habla de que no ven la tele. No. El problema es que nosotros pensamos en tele como pantalla grande en el salón. La tele no es el cacharro, la tele es muchas más cosas. Sí. Y, por ejemplo, en el consumo de series, al menos en el pago, se podría decir que hay series que son un pelotazo y que todo el mundo tenemos en la cabeza, que tienen un público millennial, puro y duro, por edad. Y dices, ¿y cómo han llegado? Pues es que han hecho una serie, ¿sabes? Tampoco... Totalmente. Hay formatos que es que funcionan, sí, en la literatura pasa igual, o sea, la literatura adolescente, que es algo que todos hemos superado y hemos sobrevivido a ello, sigue existiendo y con un tirón alucinante, alucinante. ¿Cómo llegan a ello? Pues introduciendo elementos de su vida cotidiana en historias habitualmente comunes, ¿no? O sea, el tal Blue Jeans, por ejemplo, funciona con cómo besar a una chica. Lo que pasa es que antes quedan con el móvil, se pasan el WhatsApp y tal. Pero en el fondo es una cuestión de formato y que es verdad que los que ya tenemos una edad nos perdemos con cómo ejecutar ese formato y encontrarlos y tal, pero hay raíces comunes. No sé si nos perdemos, yo creo que también. Yo cada vez más. Yo creo que no nos perdemos, porque creo que además es parte es un poco la base de lo que estás diciendo, es que nada ha cambiado, nada ha cambiado. O sea, la tele ha muerto, válgame Dios, no, la televisión, no, el televisor... Pues está viviendo un momento de crisis, efectivamente. El televisor se ha convertido en otra cosa que sirve para muchas más cosas. A mí me parece que los millennials, es que tenemos un afán por etiquetar a la gente, porque acordaos de los ninis, qué cruz, que era una cosa muy negativa. No se me ocurre nada más negativo que llamar a una generación nini, y de nini poco, porque fíjate cómo ahora les persiguen por tierra, mar y aire las marcas, los creadores, los productores, o sea, al final... es una cuestión de etiquetar un conjunto cuando llevamos todo el rato diciendo que es verdad que un único modelo no funciona para todo el mundo. Pero sí que es verdad que los llamados millennials están ahí y están consumiendo, yo creo que con sus propios criterios de calidad, lo que a uno le parece... O sea, yo constantemente estoy oyendo qué horror lo que ha hecho el youtuber, no sé qué, nunca lo voy a entender, esto a mí se me ha pasado... Y realmente lo que tienes que entender es en qué tiempos y en qué tonos te están hablando. Si estás empatizando, yo vuelvo a lo mío, es que hay una empatía instantánea y efectivamente a los hijos de Paco pues es que no les tiene que gustar todos los youtubers bueno, es que hay más youtubers que, pues no sé, que longanizas, dices. O sea, es que pero es que hay muchos tipos, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, es decir, el contenido de YouTube es de una manera... Pues es que, de nuevo, es una plataforma. El contenido de la tele es como cuando la gente dice no me gusta el cine español.
Pero te refieres a Viridiana, a Almodóvar o a, no sé, Sí. a los apellidos vascos. Es que hay un montón de cosas, entonces creo que el tema saco es siempre un poco espinoso. Confundir producto con distribución, plataforma de distribución es Por eso sí complicado. es verdad que el televisor, si tú coges... Vamos a ver, nosotros ya tenemos el incremento de consumo de minutos de televisión, ha ido creciendo, lleva 2 años ahora que está bajando, es verdad que los 5 años de crisis aumentó bastante, pero si lo coges por segmentos de edades te das cuenta que sí, que hay un cambio por completo de los hábitos de consumo. Es decir, la gente mayor consume muchísimo más televisión, claro, y la gente joven consume menos. Televisión, no producto televisivo, porque luego te tienes que ir a la 3Player, claro, donde tienes millones de visionados de ese capítulo que no ha querido verlo, pero a lo mejor es que directamente no es como la percepción de un adulto, o tengo que dormir, o mañana madrugo, o tengo la cena, o me lo he perdido. No, directamente es que no lo voy a ver ahora porque sé que lo puedo ver en los próximos días y lo voy a ver cuando quiera. Y ahora voy a estar hablando con mis amigotes o cualquier otro tipo de cosas. Yo creo que ahí... Lo importante es intentar buscar por dónde se mueven esos flujos, porque es verdad que cambian. Es decir, si hacemos memoria, ¿qué era 20 hace 6 años? Dios. ¿Y qué es 20 ahora? Nada. Pero Second Life, ¿qué era? ¿Os acordáis cuando todo el mundo iba a estar en Second Life? O sea, desde IBM a Izquierda Unida, o sea, es que no había toda la horquilla. ¿Y dónde está Second Life? O sea, podemos sacar muchos ejemplos. Yo no sé la experiencia, yo sé que todo fluye y no sé si Facebook dentro de 2 años estaremos riéndonos de, joder, Facebook era... Pues no lo sé. Es verdad que hay grandes... elementos o compañías que han determinado hábitos. YouTube es un hábito en sí mismo, es un consumo de otro tipo de producto audiovisual y Facebook es otro hábito, pero todo fluye y hay que estar pendiente de eso. No, pero hay una diferencia que es generacional de los antes y después de Internet, ¿no? O sea, la gente que nació antes de los años 90 ha creado una disciplina de la verticalización de la programación de cualquier medio, cine, que sea, sabían los momentos, tú misma has dicho, ¿no? De a qué hora me siento para ver mi serie y tal. Los que no han convivido con eso son criaturas que van a crear, nos están empujando a transformar todo eso. Pero incluso los que no han nacido. Sí, también, ahí. nosotros. Mi madre se ve The Good Wife en binge, o sea, se los ve todos y dice, pues, no voy a dormir esta noche. Sí. Y tampoco se van a cerrar a cualquier tipo de experiencia, porque también el caso Juego de Tronos es clave. Para mí es como vuelven a un formato absolutamente verticalizado. Totalmente. Porque les interesa la historia. O sea, lo importante es que son capaces de amoldarse o de planificarse de otro modo y de cambiar el hábito si es preciso. O sea, bueno, pues vamos a cerrar aquí para intentar respetar el horario. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa de entretenimiento transmedia y en general a todos los que han pasado esta semana por aquí y a todos los que habéis venido y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.